Buenos días, doctora Rocío Ramírez, ¿nos escucha? Doctora Rocío, buenos días. Buenos días, doctora Rocío, ¿nos escucha? Hola Diana, buenos días. Hola, Rocío, muy buenos ¿Ya me días. escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien, Súper, gracias Dianita, aquí estoy ya. perfecto. Iniciamos. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental.
El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de CaboCare. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Rocío Ramírez, coordinadora de asuntos clínicos para CaboCare. Muy buenos días, doctora Rocío, bienvenida. Hola Diana, buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, queridos idontonautas. Para nosotros es un placer darles la bienvenida a esta aula de inteligencia dental, en donde vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Martín García con el tema Sonic Fill, una opción práctica y segura en restauraciones directas. Doctor Martín García, bienvenido. Muchas gracias por su apoyo. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha, Rocío? Sí, doctor. Perfecto. Muy buenos días. Pues aquí estamos desde Tijuana saludando. Aquí todavía a las 8 de la madrugada. Me hicieron levantar un poquito más temprano, pero con todo gusto aquí estoy para compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos aquí. Bueno, pues vamos a hablar ya directamente sobre las restauraciones hechas con Sonic Fill, una opción práctica y segura. Sonic Fill es un material de restauración tipo bulk fill de los materiales recientes que se han creado para facilitarnos la práctica y darnos como resultado alguna restauración o tipo de restauraciones directas seguras. ¿Y por qué hablo de seguridad? Bueno, las restauraciones normalmente se han hecho con amalgama, ¿no? Estamos hablando de restauraciones tradicionales, iniciándose con materiales de aleación, como es la amalgama, la más comúnmente conocida durante muchos años, muy confiable, por cierto. Sin embargo, pues todo evoluciona y como todo evoluciona, los pacientes pues nos exigen algo mejor, cada vez algo mejor, y nosotros buscamos evolucionar. Dentro de la evolución, pues buscamos resultados diferentes que podrían pasar de esta imagen a esta, pero de forma segura. ¿Por qué hablamos de seguridad? Bueno, nosotros empezamos a cambiar la amalgama por resina, pero nos empezamos a encontrar con muchos problemas de desadaptación, de sensibilidad, de cambio de coloración, y pues ha sido todo un calvario, por así decirlo, para los que iniciamos con las restauraciones de resina hace algunos años. Y siempre hemos estado buscando la mejor alternativa para lograr algo como lo que podemos observar aquí en la pantalla, algo con lo que podamos sustituir, el tejido dentario perdido, pero sin causar sensibilidad, sin que esta restauración se nos manche, poder devolver la anatomía, buscando la mejor adaptación para evitar filtración futura. Y pues eso ha sido un tema muy, muy polémico. Muchos materiales prometen sustituir a la amalgama, sin embargo, pues sabemos que no es posible por las propiedades físicas de esta y las propiedades físicas de la resina. Pues la resina contrae, la amalgama se expande, ¿no? Entonces es prácticamente imposible crear un material a base de polímeros que se comporte como la amalgama. Y pues aquí podemos observar, como les comentaba, los principios de la resina y como veíamos una restauración con resina en sus inicios. Podemos observar aquí dos restauraciones que para el clínico en ese momento pudieran parecer aceptables, pero sin embargo podemos ver aquí en la imagen una línea blanquecina y que no representa algún problema al inicio, pero que 4 años después podemos darnos cuenta que esa línea blanquecina representa un espacio que fue creado fue derivado de la contracción del material restaurativo. Y bueno, la contracción
no es nada más, no afecta nada más la apariencia. La contracción desadapta y estamos, más que restaurando, estamos metiendo un material que pudiera servir como cuña, pudiera servir hasta al promover la filtración, el alojo de bacterias y caries remanente o caries secundaria en mayor magnitud que lo que le haría la amalgama. Podemos observar en esta, bueno, vemos aquí la filtración, las manchas oscuras, y podemos observar aquí en este corte y una tinción previa, con una tinción previa, como con claridad observamos que la tinta en la que se sumergieron estos dientes pudo filtrarse entre la restauración y la pared del diente, de la cavidad. Bueno, esto sí nos preocupa un poco porque nos hace reflexionar en qué es lo que estamos haciendo de forma regular, si realmente lo que estamos haciendo está bien hecho, si realmente es un resultado a largo plazo para el paciente o es un resultado inmediato que nos satisface, pero no siempre corroboramos a través del tiempo que nuestras restauraciones estén funcionando y sobre todo que no causen problemas, que no causen, que no sea peor lo que le pongamos que lo que el paciente traía. Y sí, hemos escuchado muchas historias de pacientes que vienen con restauraciones de amalgama y que quieren cambiarse esas restauraciones por fines estéticos, quieren mejorar su apariencia y a través del tiempo que sucede se arrepienten porque les va peor y si estaba mejor, a mí no me dolía, yo no tenía sensibilidad y después de las restauraciones, bueno, las cosas cambian. Y pues eso es en lo que nosotros nos debemos ocupar, ¿no? No quedarnos en eso de que, bueno, pues no es posible, me regreso a la amalgama. Tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar solución a los problemas y una de las alternativas, y que para mí es una solución, son las restauraciones tipo Bullfield. Bueno, básicamente podemos tener, aparte de la alternativa del Bullfield, la estratificación. Tendríamos que cambiar nuestra técnica, hacer estratificación en capas muy, muy pequeñas. Sin embargo, pues también complica, también predispone a los poros. Y aquí les tengo otras imágenes donde podemos observar lo que aquí se ve con tinción en la anterior imagen. Esto lo podemos observar en un acercamiento, en una imagen de microscopio, la desadaptación de la restauración a la pared de la cavidad y el espacio que se forma. Aquí podemos ver el espacio más grande, podemos ver residuos de adhesivo que penetraron a través de microfracturas en la pared, en el tejido remanente, pero una importante separación del material restaurativo y la pared. Aquí podemos observar el adhesivo, qué tanto ha penetrado el adhesivo con técnica convencional en las paredes de la cavidad, la restauración y el tejido dentario. Entonces, pues nos pone a pensar qué tan buena es nuestra técnica, qué tan buena es nuestra restauración en boca. Ahora, hablemos de tejidos. ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿Qué es lo que vamos a hacer para evitar esos problemas de las restauraciones a base de polímero o con resina? Y evitar esas desventajas, eso de lo cual los pacientes se quejan y que nosotros podamos ver qué sucede, qué es una realidad. Bueno, estamos frente a tejidos vivos, estamos frente a dentina, frente a esmalte. Primero vamos a hablar de la dentina. ¿Qué es importante? Tenemos que considerar que la dentina son prolongaciones ontoblásticas. Son prolongaciones
de células y que muchas veces indiscriminadamente las cortamos y no las protegemos de forma adecuada. Cuando trabajamos en una cavidad, nos podemos encontrar tanto dentina obliterada, como esta imagen donde nos muestra dentina cerca del límite amelodentinario, o dentina sana, dentina circumpulpar en restauraciones muy profundas. Bueno, se ha hablado de grabar dentina, y en el grabar dentina, con una muy buena técnica, podemos obtener buenos resultados. Sin embargo, siempre hay un riesgo. También se ha hablado de la reabsorción dentinaria por el metacrilato, por el ácido fosfórico, la activación de las enzimas colagenolíticas. Entonces, actualmente ya se evita grabar la dentina y aplicar metacrilatos directamente a la dentina. Los metacrilatos vienen en los adhesivos, todos los adhesivos, ya sea cuarta, a sexta, séptima generación, contienen metacrilatos. Y eso pudiera dañar cuando nos encontramos con una dentina con tubulillos dentinarios abiertos. En este caso, lo recomendable o lo que sería mejor para el tejido es utilizar un material que no tenga metacrilatos. Y aquí, como podemos observar en la pantalla, la Diatflow, que es una resina autoadhesiva, es una excelente opción para aplicarla en dentina, ya sea con los tubulillos dentinarios abiertos o dentina sana o dentina esclerosada. En cualquier caso, nos funciona. ¿Por qué? Porque es un material adhesivo que busca unirse al tejido sin la necesidad de crear un espacio físico y buscar la microretención, la retención mecánica, como lo haría un adhesivo de cuarta o de quinta generación. La Diatflow para mí ha sido excelente material, me ha ayudado a quitarme dolores de cabeza, puesto que desde que la empecé a aplicar en el fondo de las cavidades como protección dentinaria, se ha eliminado por completo la sensibilidad postoperatoria. Estamos de acuerdo que en una cavidad muy profunda, donde la cercanía a la pulpa nos puede predisponer a una sensibilidad postoperatoria, pues es imposible, pongamos lo que pongamos, la sensibilidad va a estar presente. Sin embargo, en las cavidades regulares, a las cuales nos enfrentamos regularmente, pues el aplicar este tipo de resina autoadhesiva nos va a ayudar tremendamente para evitar la sensibilidad postoperatoria. Muy bien, este sería el caso de dentina. ¿Cómo se aplica? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante, pero la Diatflow se aplica, es resina fluida básicamente, se aplica vertiéndola en el fondo de la cavidad, buscando que solamente se haga contacto con dentina. El kit de Diatflow trae unos pinceles especiales. Esos pinceles nos sirven para esparcir la resina en el fondo de la cavidad. Cierto que tenemos que esparcirla, digo, es parte de la técnica. La técnica es esparcirla durante varios segundos, 15 a 20 segundos, para asegurarnos que sea efectiva. Después de ahí, nos pasamos a esmalte. ¿Qué vamos a hacer en esmalte? Bueno, existen adhesivos que no requieren ácido fosfórico previo, como los de sexta y séptima generación, e incluso los universales. No requieren grabado previo de la cavidad. Sin embargo, la unión a esmalte siempre es complicada con ese tipo de adhesivos. Son muy buenos para muchas técnicas, pero para unirnos a esmaltes lo ideal es grabar. Tenemos que buscar de tener un esmalte así a tener un esmalte así, con la sustancia interprismática expuesta,
para que el adhesivo pueda ser una traba mecánica y una adhesión y la mejor adaptación posible al esmalte. Y tenemos un ejemplo de cómo lograríamos eso. Hablamos de proteger la dentina previamente al grabado con la resina autoadhesiva, como la Diaflow de la casa Kerr. Y posteriormente, utilizar ácido fosfórico en la periferia de la cavidad, en el borde cabo, para grabar esmalte, y es lo que le llamaríamos técnica de grabado selectivo. Con esta técnica nos aseguramos de una excelente adaptación al margen, utilizando el ácido fosfórico previamente, y posteriormente al ácido fosfórico un adhesivo, buscaríamos el adhesivo que mejor adaptación tuviera al tejido. Hasta ahorita el adhesivo donde se requiere grabado, el mejor adhesivo es el de cuarta generación, porque el adhesivo viene separado, primer y adhesivo específicamente. El primer tiene la capacidad de adaptarse mucho mejor que cuando el adhesivo viene todo en una botella. Cuando viene todo en una botella, claro, pues es práctico, nos ayuda a evitar un paso. Sin embargo, buscamos practicidad o buscamos eficacia. Si nos enfocamos en ser eficientes, lo mejor es utilizar un adhesivo que venga separado, el primer y el adhesivo, que vengan por separado, y así podemos obtener una mucho mayor adaptación o penetración del adhesivo en los tejidos. En este caso hablamos del esmalte. ¿Cómo se utiliza? Bueno, primero se graba previamente, como lo observamos en esta imagen. Se lava, se seca. No debemos de buscar desecar, pero sí eliminar el exceso de agua. El tejido solamente debe de tener la humectación propia. Una vez que se elimina el exceso o la humedad, aplicamos el primer durante 10 a 15 segundos, friccionando. Es muy importante la fricción para buscar la adaptación del primer en el tejido dentario, y posteriormente aplicamos aire para eliminar los excesos. Después de eso, aplicamos el adhesivo, también frotando la superficie con un tiempo aproximado de 10 segundos, ya es un poco menos que el primer. Eliminamos los excesos con aire. El aire debe ser limpio, filtrado, o de preferencia envasado si es posible, para evitar contaminar la superficie. Una vez aplicado el adhesivo, procedemos a polimerizar. El polimerizado es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Me he encontrado con restauraciones pobres, por así decirlo, que se pigmentan con facilidad. Y en algunas pruebas que hemos hecho de la aplicación de la lámpara, nos hemos dado cuenta que la mayoría de nosotros no aplicamos bien la luz. Con esto me refiero a que cuando direccionamos la luz a nuestra cavidad para polimerizar adhesivo, resina o el material que estemos aplicando, muchas veces desviamos el enfoque de la luz, la alejamos, y con eso disminuye drásticamente la conversión polimérica. Eso es la dureza del material provocada por la luz o activada por la luz. Las canforquinonas, por poner un ejemplo, que son los fotoiniciadores más comunes, se activan cuando la luz está directa sobre ellas. Eso quiere decir que tenemos que pegar la punta de nuestra lámpara de fotocurado en la cavidad, evitar que ésta se desvíe y dar los tiempos adecuados. Estamos hablando de que tenemos que poner un equilibrio entre el tiempo que
polimerizamos, quedamos con nuestra lámpara, la intensidad de luz que tiene nuestra lámpara y evitar calentar la pulpa. Entonces, para esto se recomienda usar una lámpara con alta potencia y disminuir los tiempos. Por eso es que las lámparas han evolucionado de 300 a 400 miliwatts hasta 1500 o arriba de 2000 miliwatts. Eso no quiere decir que nos ahorremos tiempo, o no están diseñadas específicamente como para que hagamos una restauración y la polimericemos en 5 segundos y nos olvidemos de ella, del polimerizado más bien. Están diseñadas para que nosotros en menor tiempo posible demos una mayor intensidad de luz, esta penetre lo suficiente y alcance a polimerizar, ya que se ha demostrado que mientras más tiempo duremos con nuestra lámpara en el diente, más tiende a calentarse y por consecuencia la pulpa se inflama. Entonces, en resumen, tenemos que utilizar una lámpara de polimerizado potente, disminuir nuestros tiempos de exposición. Si vamos a disminuirlo a 5 segundos y nuestra restauración requiere de 15 segundos con determinada potencia, bueno, pues vamos a hacer 3 aplicaciones de 5 segundos cada una para evitar calentar nuestro diente y completar el ciclo de conversión polimérica. Y obviamente, con el cuidado necesario para que nuestra lámpara no se aleje ni se desvíe. Bien, pues eso es muy importante, hacer una buena técnica adhesiva. Ya tenemos nuestra técnica adhesiva, ya está protegida la pulpa. Vamos a restaurar nuestra pieza. Y aquí es donde tenemos las opciones. Dentro de las opciones, nosotros podemos colocar una banda matriz, aislar nuestra cavidad, aislarla primero, colocar una banda matriz y podemos restaurarla directamente con el sistema Sonic Field. O bien podemos también como opción, yo a veces lo hago, no siempre, todo depende de la cantidad de tejido perdido. En este caso está excelente para una restauración directa sin necesidad de reconstruir la pared proximal. Aquí reconstruí la pared proximal previamente, solamente como un ejemplo. En algunos casos donde la cavidad proximal clase 2 es muy amplia, sí se recomienda reconstruir la pared previo a la aplicación de la resina base de ultrasonido tipo Pull-Fill, que es la Sonic Field. Bueno, pues aquí tenemos preparada nuestra cavidad, ya hicimos la técnica que vimos hace un momento. Grabamos el borde cabo, protegimos la dentina con la Dial Flow. En este caso reconstruimos la pared, suponiendo que es una pared que tiene una destrucción muy amplia. Y está lista para recibir el material restaurativo. El material restaurativo es aplicado con una punta ultrasónica que se conecta a la pieza de mano. El material se aplica de una sola intención. Tenemos que colocar la punta en el fondo de la cavidad, como se observa, y gradualmente irla alejando conforme el material se va vertiendo dentro de la cavidad. Tenemos que para aplicarla tenemos que activar con el reóstato la pieza de mano, y una vez que observemos que nuestra cavidad se está llenando del material, dejamos de aplicar presión, alejamos la punta y empezamos a eliminar los excedentes y a conformar nuestra restauración. Aquí no podemos observar el que se le haya dado anatomía. Bueno, se busca seguir las crestas marginales, se busca seguir las fosas. En este material
No siempre podemos remarcar los surcos suplementarios, pero eso lo podemos hacer posteriormente con una fresa de diamante, o una fresa posterior, después de la fresa de diamante, una fresa de 12 navajas. Sin embargo, se manipula excelente. Nosotros con una espátula de pera o un bruñidor, de los que se utilizan para las amalgamas, es suficiente para dar la anatomía necesaria, adaptar bien el material a los márgenes, eliminar los excedentes y posterior a eso polimerizarlo. La ventaja que yo le veo allí es que el material no se pega al instrumento, que es una de las desventajas de la mayoría de los materiales. Ya una vez que tengan oportunidad de probarlo, se darán cuenta, no se pega al instrumento, se manipula excelentemente. Podemos de forma muy rápida eliminar los excesos, polimerizar. La polimerización es muy similar a la que hicimos con el adhesivo. Nos acercamos la lámpara a la cavidad, la punta de la lámpara debe estar en contacto prácticamente con la cavidad, dan los tiempos necesarios, como los platicamos hace un momento, y está prácticamente lista. Después de polimerizar, pulimos, eliminamos los excedentes y pulimos. Y bueno, en esta restauración que vemos, que observamos aquí, está hecha para probar si de veras este material cumple con lo que promete, por así decirlo. El material nos promete una restauración confiable, práctica y duradera. ¿Por qué? Bueno, tenemos que la dureza superficial es suficiente para evitar desgastarse a través del tiempo. Y eso lo podemos corroborar cuando tallamos la cavidad, cuando tallamos la restauración, cuando tallamos la restauración para eliminar los excedentes y para remarcar la anatomía, podemos corroborar, es fácil darse cuenta, cuando un material es resistente, cuando se resiste a la abrasión de la fresa. Pero ¿cómo corroboramos que el material se contrae? Bueno, podemos hacer una prueba de tinción una vez eliminando los excesos y una vez puliendo la superficie. Sumergimos durante algunas horas la restauración en azul de metileno. El azul de metileno es una tinción que penetra en el poro más mínimo y pigmenta el interior de la cavidad en caso de que hubiera alguna filtración. Observamos aquí cómo se pigmentan algunas áreas, cómo se pigmenta algunos excesos del adhesivo que tenemos por ahí que no se alcanzaron a pulir. Aquí podemos corroborar que muchas veces nuestra técnica de pulido no es tan excelente, nos quedan excesos aquí en las paredes. Pero lo importante aquí es observar la adaptación de la periferia de la cavidad. Podemos observar aquí que el material se adapta excelentemente. Sí alcanzamos a observar un ligero cambio de color, pero es que esta pieza es extraída y tratada en hipoclorito, está demasiado blanca. El material tiene un color que puede camuflajearse perfectamente con el tejido dentario normal, puesto que es translúcido, entonces se alcanza a traducir el color natural del diente. Aquí se ve grisáceo por lo mismo translúcido que es, pero es por las condiciones que les comento. Bueno, aquí podemos tener otra imagen, otra toma. Y aquí, esta toma la puse aquí por algo curioso. Podemos observar esto. Si alcanzan a ver, esta es una microfractura del esmalte. Y se manchó. Tenemos una pigmentación área de la microfractura y no se dio aquí en la unión del material
con el borde cabo. Podemos observar una excelente adaptación, pero bueno, vamos a ver vamos a observar eso en un corte. A ver, ¿qué observamos aquí? Bueno, después de un corte, podemos observar la unión entre el material y el diente. Hacemos un acercamiento. En este podemos observar aquí, si se fijan, podemos observar una línea pigmentada que corresponde a una microfractura. La microfractura está ya en dentina. Si se observa, podemos observar el esmalte. Podemos observar aquí la dentina y la microfractura. ¿Cómo se filtró? Lo que yo buscaba es observar si se filtraba aquí en la unión del tejido y del material restaurativo. Observamos aquí un acercamiento, un mayor acercamiento. Y si se fijan, no encontramos ningún pigmento, nada que nos indique que hubo una filtración entre la restauración y el tejido dentario. Pues esto nos da confianza en el tipo de material que estamos manejando. Algunas veces me han preguntado por qué el material tipo Bullfield es confiable, porque se habla de que la resina contrae y todo material hecho a base de polímero contrae. Bueno, pues podemos imaginarnos que contrae, podemos imaginarnos o podemos pensar más bien que el material pudiera ser una farsa, pudiera ser algo que nos quieren vender. Sin embargo, hay una razón por la cual no se contrae. Yo la verdad siempre me pregunté, yo estuve en contra de estos materiales tipo Bullfield porque yo hago estratificación regularmente o hacía más estratificación antes y me resistía a creer que el material de una sola intención pudiera sustituir a la estratificación. Yo la defendía a capa y espada. Sin embargo, el resultado que observo aquí, pues me comprueba que en realidad funciona. Y una vez preguntándole a uno de los investigadores que trabajaron en la creación de estos materiales, me comentó que funciona y la forma en que funciona es simple. Tiene los fotoiniciadores en toda la superficie y el tipo de relleno que tiene el material actúa como un efecto de espejo. La luz que llega en esta dirección se transmite hacia toda la cavidad de forma simultánea. Como es un efecto de espejo, la luz que le llega al relleno que está aquí, como es translúcido, la manda hacia acá y hacia acá y hacia acá, simultáneamente. Entonces, la polimerización simultánea evita que el material se contraiga en un solo punto. Además de la aplicación con ultrasonido, el material viene en presentación sólida y al aplicarlo con la pieza de mano con ultrasonido se hace fluido. Y al hacerse fluido y aplicarse con esa vibración, se adapta excelentemente bien a las paredes. Y cuando este deja de estar sometido a la vibración del ultrasonido, vuelve a tomar su
su consistencia más sólida o más en pasta antes de ser polimerizado. Bueno, esa es una de las razones que escuché acerca de este material. Y pues aquí las imágenes nos demuestran que realmente podemos confiar en él, que funciona. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de estratificación y los resultados que podemos obtener con esta estratificación y que no distan mucho de lo que observamos, de lo que vemos con este material. Vamos a poner otra presentación, un segundito. Vamos a abrir aquí rapidito los archivos. Y esta es una presentación de estratificación donde podemos observar los mismos problemas que observamos en las tradicionales. Vemos como aquí grabamos el borde cabo, aplicamos el adhesivo, como lo habíamos visto igual que en la Sonic Field, pero en la estratificación tenemos que buscar la técnica más adecuada, por así decirlo, para evitar que el material se nos contraiga. Una de las técnicas que yo estuve utilizando es aplicar el material primero en la periferia, primero en el borde cabo, como lo es el esmalte, y dividirlo. Dividirlo ¿para qué? Para que la contracción no me afectara. Si observamos aquí podemos observar que son unos pequeños incrementos de material sobre el borde cabo previo a la restauración de la cavidad para evitar que al polimerizar se me notara la unión. Aquí observamos. ¿Qué podemos observar aquí? A lo mejor sí lo logramos, a lo mejor sí podemos obtener una excelente adaptación a la cavidad, al borde cabo. Sin embargo, es complicado, es bastante complicado, porque estar manipulando el material restaurativo en el borde cabo con espátula y evitando que se nos vayan incrementos grandes, nos lleva tiempo y tenemos que evitar que el esmalte se nos vaya al área de la dentina para después restaurar la dentina. Nos tenemos que auxiliar con alguna resina fluida o algún material especial que nos sirva para aumentar, como el modeling resin, que nos puedan ayudar a manipular el material para que no forme burbujas, para que se adapte lo mejor posible. Aquí podemos observar cómo son muchos incrementos los que se tienen que hacer para poder obtener una buena restauración. Podemos observar aquí una restauración con estratificación comparada con una restauración con tipo Bullfill, no dista mucho una de otra. El comparativo nos ayuda a darnos cuenta que el esfuerzo que hagamos sí nos ayuda a evitar que el material se nos desprenda de la cavidad o se nos desadapte. Si buscamos una muy buena adaptación, aquí sí lo logramos. Sin embargo, como les comentaba, no dista mucho de lo que se logra con el tipo Bullfill o específicamente con la Sonic Field. Aquí, de hecho, aquí podemos observar una pequeña sombra. Esas sombras que no nos gustan, esas sombras que luego se manchan, aquí la podemos observar. Aquí podemos observar también una manchita blanquecina. Considerando que esta restauración fue estratificada, adaptándonos primero al borde cabo para evitar una contracción del material, esto que después de pulir surge, pues sí nos pone a pensar qué tan buena es nuestra técnica. Aquí podemos observar también
la adaptación, como les comentaba hace un momento, para poder lograr resultados como estos y que no se nos manchen como aquí, es muy complicado, bastante complicado. Ya vimos la contracción. Y vamos, esta imagen que pongo aquí, es para ejemplificar las consecuencias de una mala aplicación de una resina. Aquí es una pieza extraída. Podemos observar que esta pieza se extrajo porque se complicó, se destruyó, pero se destruyó desafortunadamente gracias a la restauración de resina. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, le hacemos una prueba de tinción. Aquí podemos observar que la técnica que se utilizó para hacer esa restauración no distó mucho de ser una buena técnica. Podemos observar aquí la filtración en el borde cabo. Podemos observar la coloración del material, la pigmentación del mismo material. Y aquí esta imagen es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos podemos dar una idea de la técnica que se utilizó para polimerizar esta restauración a base de polímero. Podemos observar aquí que la restauración a base de resina sí tiene una coloración similar a la que tiene en la superficie. Y eso significa que se pudo polimerizar. Sin embargo, hasta aquí no llega la restauración. La restauración llega hasta acá y parece ser que hasta acá, aunque aquí ya no estamos seguros si es restauración o es tejido degenerado. Fijémonos en esto. Esta restauración muy probablemente fue hecha de una sola intención. Pero con resina diseñada para ser estratificada. Entonces ahí incurrimos en un error. Además de hacer del error de aplicar el material restaurativo de una sola intención, las consecuencias del polimerizado. Aquí podemos observar que el material se aplicó de una sola intención en la cara proximal y se le aplicó luz. Y claro, el material endurece. Eso es un hecho. El material endurece. Pero ¿qué tanto endurece? ¿O qué tanto se polimeriza? No por el hecho de ver la superficie dura podemos dar por hecho o podemos dar por asentado que el material está polimerizado completamente. Y aquí lo podemos comprobar. Se polimerizó solamente donde alcanzó a llegar la luz. Y la luz no alcanzó a llegar en toda la caja restaurada. ¿Y qué pasó? Estragos. Imagínense los estragos que ocasionó este material sin polimerizar, que quedó crudo, por así decirlo, con los metacrilatos, con el polímero, con los enlaces libres, susceptible a la caries, dañando, lacerando o dañando el tejido dentinario. Y pues por esa razón es que este diente esta pieza dental le fue como le fue. Le abrimos una ventana enorme a la caries, debilitamos el tejido, lo predisponemos a un daño mayor, aunque nuestra voluntad haya sido restaurar la pieza, aunque nuestra intención haya sido restaurar la pieza de buena voluntad, por así decirlo. Podemos observar aquí el espacio
tremendo espacio de filtración. Y en resumen, ¿qué nos dice esto? Bueno, que si nosotros queremos hacer algo práctico, algo que nos facilite la vida, algo que podamos hacer sin sufrir con la estratificación y que la resina se nos pega en el instrumento y que me quedaron poros y que estoy exponiendo demasiada luz el diente por estar polimerizando cada capa. Si nosotros queremos algo que nos haga felices al momento de trabajar, tenemos que elegir el material adecuado y utilizarlo con la técnica adecuada. Por eso es que es preferible utilizar un material un material tipo Pull-Fill, confiable como el que es el Sony-Fill, porque es a base de ultrasonido, a querer hacer lo mismo con un material que contrae. La alternativa está, el material ahí está, los resultados los tenemos. Y esto no es una investigación científica, es solamente algo que yo he hecho en mi propio consultorio para convencerme a mí mismo o para darme cuenta, para saber si confío en el material o no. Y lo que yo observo me hace confiar y me hace sentir que puedo elegir un material de aplicación práctica, simple y que funcione. Y que no voy a tener como consecuencia algo como lo que vemos aquí en la imagen, que es lo que me quitaba el sueño antes. Aquí podemos observar algo más cerca. Y pues terminamos con la plática del día de hoy. No sé si tengan por ahí algunas preguntas. Estoy aquí a sus órdenes, con todo gusto para responderlas. Muchísimas gracias, doctor Martín García, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Queridos idontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI, su constancia de asistencia digital, y a quienes nos siguen vía Facebook les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. En este generador van a poder acreditar sus constancias, podrán actualizar sus datos e imprimir su relación de CADIs acreditados. Doctor, si le parece bien, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Así es, Rocío, como no, estamos aquí dispuestos, pendientes, a la orden para cualquier pregunta que se presente, pues poder saber si la puedo responder o ampliar la duda. Tenemos una pregunta del doctor Raúl Porras. Dice, ¿solo usa la resina Woodfill fluida? Bueno, lo que pasa es que la resina de Sonic Field no es fluida. Hay una fluida que es de la compañía Dentsply. Esa sí viene en una jeringa fluida. La tipo Woodfill de la compañía Kerr es una resina que viene en estado de pasta o semisólido y se hace fluida al momento de aplicarse a través del ultrasonido del aparato con el que se aplica. Una vez aplicada en la cavidad, esta vuelve a tomar su consistencia en pasta para poder manipularla. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Fernando Guerra. ¿Cuál es el material fluido que se emplea como base y previene sensibilidad después de la obturación? El material se llama, el que yo utilizo es una resina fluida de la compañía Kerr, se llama Diatflow, es una resina autoadhesiva fluida. Se llama Diatflow.
Gracias, doctor. Doctor Raúl Porras pregunta, ¿en la estratificación puede usar otra resina Woodfield de otra casa fabricante? Bueno, en la estratificación no se utiliza la resina tipo Bullfield. En la estratificación se utiliza resina en pasta convencional. Podemos utilizar, pues lo mejor es utilizar resina, una combinación de resina híbrida y resina de nano relleno, como la Airfly Precis, por ejemplo, dentina donde corresponde, para sustituir al tejido dentinario, y esmalte en la superficie, y podemos ayudarlo con un poquito de translúcido para poder obtener una apariencia más natural en caso de estratificación. Pero la Bullfield está diseñada para no estratificarse, para aplicarse de una sola intención. Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Raúl Porras. ¿Con cuál material bioactivo maneja el tejido dentino pulpar? ¿Con qué material? ¿Con cuál material bioactivo maneja el tejido dentino pulpar? Dentino pulpar. Muy bien. Yo prefiero utilizar un material que no tenga polímero, ¿no? Existe el hidróxido de calcio fotocurable, pero tenemos que tener cuidado de que el hidróxido de calcio, porque hay hidróxido de calcio que tiene resina, y la resina tiene polímeros, tiene metacrilatos, y esos pudieran irritar la pulpa. Entonces, yo tengo dos opciones. Hay un material comercial que su nombre comercial es Teracal, de la compañía Visco, o utilizar la Diet Flow en la mayoría de los casos. Solamente en caso de acercamiento pulpar o ya exposición pulpar, en caso de un recubrimiento directo, sería el Teracal de la compañía Visco, pero si estamos cerca de la pulpa, en una cavidad normal, siempre utilizo la Diet Flow como base, como protección dentinaria. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Heréndira Cortés. Dice, doctor, buen día. Una duda. Primero se graba el esmalte, se lava, seca, se aplica adhesivo, se polimeriza y después se aplica el Diet Flow. Porque en el curso que tomé no grabábamos esmalte, nada más colocábamos el Diet, polimerizábamos y colocábamos la resina. Sí, pues tenemos esas dos opciones. Tenemos las opciones de solamente colocar el Diet Flow, y es un material que nos da la suficiente adhesión para que no se nos desadapte la restauración. El hecho de grabar el esmalte nos da mayor seguridad y una mayor estética. Al pulido podemos lograr que se pierda prácticamente esa unión entre la restauración y el borde cabo superficial. Y la técnica sería, primero, después de limpiar, desinfectar la cavidad, aplicar la Diet Flow, la resina autoadhesiva, para proteger la pulpa, y posteriormente grabar el esmalte para evitar que los residuos del esmalte se vayan a los tubulillos dentinarios. Gracias, doctor. Tenemos pregunta del doctor Raúl Porras. ¿Cómo controla la polimerización? Ok, la polimerización tenemos que considerar la capacidad polimérica de nuestra fuente de luz, de nuestra lámpara. Si nuestra lámpara es potente, la exposición o el tiempo de exposición de luz debe ser menor. Entonces, por ejemplo, una lámpara de 1500 miliwatts por centímetro cuadrado nos permite dar exposiciones de 5 segundos. Sin embargo, lo ideal es que con esa potencia a nuestra restauración le sumemos 20 segundos de exposición de luz, y eso lo podemos dividir en 4 exposiciones, esperando 1 minuto entre cada una de estas exposiciones, para evitar que el calor que emite la lámpara se vaya acumulando en nuestro tejido y caliente la pulpa. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Héctor Morelos. Excelente plática. ¿Hay diferencia entre hacer primero la pared o en hacer todo de una sola intención? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Muchas gracias, doctor.
Sí hay una diferencia, sobre todo cuando tenemos paredes demasiado destruidas. Cuando están demasiado destruidas, yo sí prefiero restaurar o reconstruir la pared previamente antes de aplicar la resina tipo Bullfill, en este caso la Sonic Field. Sin embargo, no siempre es necesario. Cuando tenemos cavidades normales, convencionales, donde no sobrepasan una tercera parte de la superficie de la pared, con toda confianza podemos aislar con nuestra banda matriz la cavidad, colocar las cuñas, los aditamentos necesarios para que ésta esté bien adaptada y aplicar el material sin necesidad de reconstruir la pared previamente. Ahora, la importancia de reconstruir la pared previamente cuando está muy destruido el tejido es para poder reconstruir el punto de contacto. Y para esto nos podemos auxiliar con instrumentos. Hay unos instrumentos, no recuerdo su nombre, pero los maneja la compañía Ivoclar, que son específicamente para reproducir el punto de contacto de las paredes. Son instrumentos que se aplica donde se aplica la resina en la pared, perdón, una vez aislada con la banda matriz, y después se aplica el instrumento, se coloca en el punto de contacto para hacer presión y no quede abierto. Entonces, solo en ese caso sí recomendaría reconstruir la pared previamente a la aplicación del material tipo Bullfill. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Sandra Patricia. Dice, al quedar el material aplicado en una sola intención, el grosor es bastante amplio. ¿Cómo podemos estar seguros de que se haya polimerizado todo el material? Bueno, nos aseguramos con el simple hecho, el material está diseñado para restaurar hasta 5 milímetros de profundidad. El material tiene pruebas previas donde se corrobora que con ese grosor de 5 milímetros se puede alcanzar su máximo margen de conversión polimérica con la aplicación de luz, como lo hemos mencionado. Sin embargo, yo en mi experiencia propia lo corroboré al hacer el corte que vimos en la plática, en la presentación. Vimos cómo hice una restauración de una sola intención, la recorté y corroboré que el material tuviera la misma consistencia en el fondo que en la superficie. Básicamente la razón por la que se alcanza a polimerizar es, como comentaba al final de la primera presentación, donde la luz se transmite a través de los mismos cristales de relleno que tiene el material y se hace una polimerización simultánea con efecto espejo. O sea, el rayo de luz que está en la superficie, el mismo relleno del material lo va transmitiendo uno con otro simultáneamente hasta llegar al fondo de la cavidad. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Sanabia. Dice, para lograr igualar el color con Bullfill al diente. Para igualar el material tipo Bullfill, que está diseñado para dientes posteriores, específicamente, exclusivamente para dientes posteriores, ahí es donde nosotros básicamente tenemos que elegir si es un color oscuro o un color claro, yéndonos del A1, A2, A3. Sin embargo, no podemos más que eso, ¿no? No podemos más que elegir el tono. Con sí no lograríamos igualar, emular completamente el tono del esmalte, porque pues está diseñado para ser de una sola intención. Entonces, lo que es que el material se camuflajea con el tejido dentario. Y pues básicamente, como está diseñado para posteriores, no nos preocupa esa parte. No es algo que se haga notar por el paciente el cambio de color. Entonces, básicamente nada más es elegir el tono. Muchísimas gracias, doctor. Tiene saludos desde Tijuana, Ecuador, Querétaro. Muchas felicitaciones. Le manda un saludo la doctora Keiko Chum desde Granada, España. Muchas gracias. Manda un saludo a Guayaquil. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias.
Tenemos otra pregunta de la doctora Marta Alejandra. ¿El material sirve para restaurar cúspides o solo cavidades? Es solo cavidades, el material es para rellenar, básicamente, para cavidades. En el caso de que esté una cúspide involucrada, sí se recomienda reconstruirla a través de la estratificación, en pequeñas capas, colocando dentina y esmalte sucesivamente como corresponda. Tenemos otra pregunta de la doctora Ivonne Ballesteros. Hola doctor, ¿usted considera que la técnica que utilizó puede ser utilizada en cualquier caso? Sí, la técnica puede ser utilizada en cualquier caso de cavidad. Por muy amplia que esté la cavidad, podemos aplicar con toda confianza el material tipo Bullfill. Ya la diferencia estaría en el grado de destrucción de las paredes. Si tenemos paredes destruidas en el área proximal o en el área bucal o palatina o lingual, pues sí tendríamos que utilizar otro tipo de restauración, como una incrustación, por ejemplo, o una estratificación avanzada para poder reconstruir las paredes. Pero sin embargo, si tenemos paredes, el material es excelente para la restauración y tipo inlay o interna. Muchas gracias, doctor. Una pregunta del doctor José Luis Hermosillo. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué sucede si el Sonic Fill se polimeriza en capas? Pues sí se puede polimerizar en capas. Básicamente sería perder un poquito de tiempo y complicarnos un poquito con la técnica, porque si tenemos una restauración demasiado profunda, pues básicamente estaríamos hablando que necesitaríamos colocar una base previamente. Podemos aplicar una base con el mismo material a base perdón, con la misma resina fluida autoadhesiva como la Diaflow, y posteriormente aplicar el Sonic Fill como se presenta la técnica de una sola intención. Sería más fácil así, primero Diaflow como base y después el Sonic Fill como material restaurativo. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Laura Carolina. ¿Qué beneficios tiene la Diaflow en cuanto a otro tipo de resinas fluidas? Bueno, es que la Diaflow no se considera solamente una resina fluida, sino es una resina autoadhesiva. ¿Qué características tiene? Quizás no hablé mucho de esta. Una de sus principales características es que la unión al tejido dentario es iónica, es atraída a través de enlaces iónicos, positivo y negativo. Entonces, es una adhesión simple, parecida al ionómero de vidrio, pero con la ventaja de que se adhiere perfectamente tanto al diente natural, al tejido dentario, como al material restaurativo. Entonces, comparadas con otras resinas fluidas, bueno, algunas otras resinas fluidas necesitan técnica adhesiva previa, y al hacer técnica adhesiva previa, bueno, pues conlleva un riesgo el aplicar adhesivos directamente sobre el tejido dentinario. Por eso es que la Diaflow es un material a elegir para aplicar en el fondo de la cavidad. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de el doctor Flores. Hola, doctor, ¿solo sirve para cavidades o se pueden hacer en incisales agregados? No, definitivamente solamente es para cavidades, para bordes incisales o agregados. Definitivamente tendríamos que utilizar la técnica de estratificación. Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor Miguel Ángel Zamora pregunta, ¿utiliza algún método de desinfección cavitaria antes de colocar la resina? Depende de la cavidad, depende mucho de la cercanía a la pulpa. Normalmente no utilizo ningún sistema de desinfección cavitaria. Se recomienda la clorexidina. Sin embargo, yo lo que procuro es utilizar fresas nuevas. Utilizo mucho la fresa 330 o 331. Utilizo una
al utilizar una fresa nueva, corto perfectamente el material y me aseguro de no contaminar con una fresa previamente usada, aunque se puede esterilizar, pero es que el esterilizado disminuye el filo, por esa razón utilizo fresas nuevas. Y pues básicamente yo puedo compartir algo, ¿no? Recuerdo que a mí me tocó hacer amalgama por mucho tiempo, y la amalgama, cuando utilizábamos amalgama no utilizábamos ningún material para desinfectar y no teníamos problemas de sensibilidad postoperatoria. Básicamente el problema de sensibilidad postoperatoria se derivó del uso del ácido fosfórico, de los adhesivos y de las resinas. Entonces, aislando perfectamente bien, utilizando una fresa nueva, evitando que se contamine la cavidad, yo no utilizaría un desinfectante de forma constante, solamente que tenga una cavidad abierta donde pudo haberse contaminado previamente, utilizaría clorhexidina. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Adela Suárez. ¿Este tipo de restauración se pule como la convencional y se le aplica sellador de márgenes? Sí se pule como la convencional, sin embargo, no es necesario aplicarle sellador de márgenes, porque como pudimos observar en la presentación, la restauración se sumergió ¿cómo se llama? Al líquido de tinción sin aplicarle ningún barniz previo. Tal cual se pulió, se eliminaron los excesos y se metió a la tinción. Entonces nos demuestra que hay una excelente adaptación marginal y no es necesario aplicar ningún barniz. Básicamente el barniz no nos ayuda mucho porque es una capa muy superficial que en las primeras etapas de función del diente, ya cuando está masticando, se va completamente, se elimina y pues si la restauración se contrajo, pues se expone con mucha facilidad. Y en cuanto al pulido, pues sí es un pulido convencional. Gracias. La doctora Bárbara Zarco pregunta, buenos días, doctor, excelente conferencia. Mi duda es la siguiente, ¿qué hay del hidróxido de calcio como protector pulpar? ¿Se pone antes o no es necesario? El hidróxido de calcio como protector pulpar lo pondríamos únicamente cuando accidentalmente nos hemos acercado hacia la pulpa y tenemos que estimular la formación de dentina de reparación. El hidróxido de calcio es un irritante que nos sirve para despertar la respuesta de la pulpa y formar dentina. Solamente en esos casos utilizaríamos hidróxido de calcio, pero yo utilizaría más que el hidróxido de calcio, el Teracal que les comentaba, porque la mayoría de los hidróxidos de calcio vienen auxiliados con resina para su aplicación, sobre todo los fotopolimerizables, y la resina que tiene el hidróxido de calcio pudiera ocasionar una irritación por los polímeros o los metacrilatos. Entonces yo preferiría utilizar el Teracal solamente en esos casos, como le comento, cuando accidentalmente nos hayamos acercado a la pulpa. Pero cuando nos limitamos a eliminar la caries del fondo de la cavidad, es suficiente con la Diaflow, no se necesita un protector pulpar previo. Gracias, doctor. Doctora Laura Carolina pregunta, ¿el Vitrebón funciona como protector pulpar y después utilizar el Sonic Fi? Gracias. Ok, el Vitrebón es un material a base de ionómero de vidrio que se utiliza para base. Sin embargo, el ionómero de vidrio se ha demostrado, en base a algunas investigaciones, que altera el pH del tejido dentario, que es ácido, y puede llevar el diente a tener sensibilidad postoperatoria. Yo en lo particular no utilizo el ionómero de vidrio, yo utilizo básicamente el Teracal, la Diaflow, y después la restauración ya sea estratificada o directa como la Sonic Field. Pero bueno, el ionómero de vidrio como base puede ser una opción. Es un poquito más complicada porque hay que eliminar los excesos y nos retarda un poco la técnica. Por esa razón yo preferiría utilizar solamente la resina fluida como la Diaflow antes de la restauración de Sonic Field.
Si nosotros tenemos una cavidad muy profunda, podemos aplicar 2 o 3 capas de la resina fluida como Diaflow y con eso llevar a la cavidad un poco más ideal. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Hernández. ¿La resina que maneja se puede combinar con el ionómero para reconstrucción? Sí, es similar a la pregunta anterior. Sí se puede. Nada más, como le comentaba, el ionómero de vidrio complica un poquito más la técnica por el hecho de eliminar los excedentes y regularizar la pared, la caja. Además, el ionómero de vidrio no es tan adhesivo como lo es la resina, como lo es la resina esta de la que comento, la Diaflow. Entonces, por esa razón, yo prefiero no utilizarlo. Sí funciona, no es tan óptimo, no es tan óptima su adhesión entre el ionómero de vidrio y la resina, pero sí funciona. Yo prefiero utilizar la resina autoadhesiva. Muchas gracias, doctor. El doctor Eric Pereira nos pregunta, ¿con la lámpara de Kerr es suficiente 5 o 10 segundos? Con la lámpara de Kerr es suficiente 5 segundos para alcanzar la polimerización. Sin embargo, se recomienda sumar 20 segundos para alcanzar su máxima conversión polimérica. Para ese caso tendríamos que hacer 4 exposiciones de 5 segundos cada una. Pero la lámpara, la DEMI de Kerr, la DEMI tiene arriba de 1500 miliwatts y sí es suficiente con 5 segundos. Nada más como repito, se recomienda sumar 20 segundos para alcanzar la mayor conversión polimérica y el material, sus propiedades físicas sean mucho mejores. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Diana Rivera. Buenos días. ¿Se podría fotopolimerizar el adhesivo y la resina fluida con menos tiempo para generar menos calor en la pulpa? Sí, claro. El tiempo de exposición de luz se recomienda que no exceda los 5 segundos, puesto que si nos excedemos, si damos 20 segundos de una sola intención con lámparas potentes, sí podemos afectar la salud pulpar por el calentamiento de la misma, sobre todo porque se recomienda que la punta de la lámpara esté en estrecho contacto con la superficie de la restauración. Entonces sí hay que limitarnos a 5 segundos de exposición de luz, aunque tengamos que esperarnos entre una exposición y otra para evitar el cúmulo de calor. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Suárez. ¿Con el Teracal sería necesario utilizar alguna otra base en cavidades extensas previo a la resina? Sí, con el Teracal está diseñado como protector pulpar y también puede funcionar como base. Si se aplican varias capas, puede funcionar perfectamente bien como base sin necesidad de poner alguna otra. Yo recomendaría poner Teracal solamente en el área donde nos acercamos a la pulpa, en la superficie. Posteriormente poner Diaflow y poner las capas que sean necesarias para regularizar nuestra base y posteriormente la restauración final. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Harry Vargas. ¿Es necesario usar al final un bloqueador de oxígeno al fotopolimerizar? Sí, es bueno si lo utilizamos, porque el bloqueador de oxígeno nos ayuda a que se cierren todos los enlaces del polímero y así evitar que nuestra restauración se manche a través del tiempo. No es obligado, porque si nosotros pulimos toda la superficie, si tallamos toda la superficie y si nos aseguramos de eso, pues eliminamos la última capa, la capa superficial inhibida por el oxígeno. Pues yo lo manejaría como opcional. Yo no siempre lo manejo porque procuro remarcar la anatomía. Al remarcar la anatomía, pues ya elimino la capa superficial. Pero sin embargo, si dentro de la técnica se da la anatomía previamente a la polimerización y básicamente nada más se quitarían excedentes y no se está seguro si se talla toda la superficie de la restauración, entonces sí es recomendable
aplicar cualquier elemento como el Deox que nos ayude a eliminar la capa de oxígeno. Gracias, doctor. La doctora Erika Marvel pregunta, ¿el aplicador de la resina se consigue fácilmente? Sí, sí, claro, fácilmente. Tiene un costo, obviamente, no es muy económico, sin embargo, pues es necesario y es lo que marca la diferencia entre los materiales tipo Bullfill convencionales y Sonic Fill. Pues sí marca la diferencia. Lo que se tiene que hacer es ponerse en contacto con su distribuidor que maneje la marca Kerr y pues básicamente eso es lo único que se necesita, ¿no? Pero de que se consigue fácilmente, sí. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Griselda Romo. Doctor, en una pregunta anterior usted mencionó que como base se coloca Teracal o Diaflow. El Ultrablend Ultrablend Plus, perdón, no es recomendable como base cavitaria. El Ultrablend de Ultraden sí se puede utilizar. El único detalle es el riesgo que conlleva porque tiene polímero como auxiliar. O sea, sí tiene resina como auxiliar para poder fotopolimerizarlo. Entonces, yo lo he aplicado. Honestamente no me ha dado problemas postoperatorios, o los problemas no los relaciono directamente con el uso del Ultrablend. Yo lo dejé de utilizar al saber que la Diaflow y el Teracal no tiene metacrilatos, para evitar un problema futuro, básicamente. Si funciona, yo preferiría utilizar los materiales que mencioné como el Teracal o la Diaflow. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Silvia Escobar. Felicitaciones. ¿Algún material que haga lo mismo en anteriores? Muchas gracias. Pues desafortunadamente no hay un material que haga lo mismo. Digo, igual y podemos hacer lo mismo en anteriores si logramos aislarlos. Sin embargo, el problema de la estética no lo podemos solucionar con restauraciones de una sola intención. Tendría que ser estratificado, hablando de restauración directa, ¿no? Ya de restauración indirecta es muy diferente, pero en restauración directa, en dientes anteriores, sí tiene que ser estratificado para poder sustituir y esmalte y dentina como corresponda. Muchísimas gracias, doctor. Doctor René Arturo pregunta, ¿al fotocurar el Teracal no se irrita la pulpa? Perdón, no escuché bien la pregunta. Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Me escucha ahí, doctor? La pregunta es del doctor René Arturo y sería, ¿al fotocurar el Teracal no se irrita la pulpa? Sí, me imagino que la pregunta es el hecho de que haya luz al aplicar los protectores pulpares o las bases, que haya luz muy cerca de la pulpa. Definitivamente no, la luz controlada por 5 segundos, aunque esté muy estrecha la pulpa, no la irrita. Y vamos, si la irrita es una irritación controlable, la cual es benéfica porque estimula la respuesta pulpar. No nos lleva al extremo de alterar la fisiología de la pulpa, sobre todo si controlamos el tiempo, como los 5 segundos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora María González. ¿El Teracal se puede utilizar en piezas temporales? En piezas temporales sí se pudiera utilizar. Honestamente yo no lo he manejado, ¿no? Conociendo el material, yo creo que se puede utilizar sin problemas. Yo no manejo odontopediatría, honestamente, por experiencia propia, no le podría responder. Sin embargo, repito, conociendo el material, sí se podría utilizar.
Gracias, doctor. Tenemos dos últimas preguntas. Pregunta el doctor Raúl Porras, ¿qué opina del biodentín? ¿Es activador dentinopulpar? El biodentín yo lo considero un excelente material. Yo la verdad sí lo estoy utilizando. Está en fase de prueba. Yo creo que es un excelente sustituto de dentina y se puede utilizar como base. La desventaja del biodentín es que necesita tiempo, necesita varios días para que alcance su dureza, ya que su dureza no es a través del polimerizado, es a través del fraguado. Y sí necesita varios días. Entonces se puede poner como base o como restauración temporal y se tiene que esperar algunas semanas, 2 semanas o 3 semanas. Eso es lo que está en fase de prueba para saber qué tiempo es el mínimo que pudiéramos esperar. Hasta ahorita se considera que después de 2 semanas ya pudiéramos desgastar el material y ya colocar la restauración permanente y dejar la base de biodentín. Gracias, doctor. Y la última pregunta sería del doctor Harry Vargas. Doctor, ¿usted recomienda que el pulido de la resina sea después de una semana? Gracias. No, definitivamente se puede hacer inmediatamente después del polimerizado. Si nosotros le sumamos los 20 segundos de polimerizado a la restauración, lo ideal es pulirla inmediatamente. Digamos que el pulido expone los cristales de relleno y evita que la restauración se nos manche a través del tiempo, quitando la capa superficial de polímero y exponiendo los cristales. Entonces, en definitiva, lo ideal es pulirla inmediatamente después de polimerizarla. Gracias, doctor. Pues tiene muchos saludos y muchas felicitaciones. Tiene saludos desde Monclova, Coahuila, Hermosillo. También tiene Muchísimas saludos gracias. de Colombia, Panamá, Perú. Muy bien. Muchísimas gracias. Me siento honrado por tantos saludos. Pues muchísimas gracias, doctor. Doctora Rocío, ¿nos escucha? Sí, Diana, aquí estoy. Perfecto, Rocío. Adelante. Muchas gracias. Doctor Martín, le quiero agradecer toda la información tan valiosa que compartió con nuestros odontonautas. Una disculpa por desmañanarlo. La verdad es que apreciamos mucho todo el apoyo que siempre ha brindado a la compañía. También quiero agradecer a los odontonautas que nos acompañaron el día de hoy en esta conferencia y a nuestros amigos de Inteligencia Dental por brindarnos el espacio para poder llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias a nombre de Cabo Care y bueno, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Rocío, muy amable. Ya sabes, estamos aquí a la orden para cualquier cosa que se ofrezca, con todo gusto. Sí, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. Gusto saludarte. Gracias, igualmente. Diana, muchísimas gracias por todo. Al contrario, Rocío, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Martín García. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Tijuana, Baja California. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Cabo Care por esta interesante información que nos compartieron el día de hoy. Pero sobre todo a ustedes, queridos odontonautas, agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta, su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta, su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.